Buenas tardes, mi nombre es María Elizabeth Caría, del área de comerciales de la clase de Historia de Honduras. Yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo cultural durante la época colonial. Dice, una vez España conquistó y sometió a los pueblos originarios de América, procedió a eliminar sistemáticamente las manifestaciones culturales de los pueblos americanos y en su lugar se implementaron elementos socioculturales de España y Europa en el continente. También trajeron a América, africanos, esclavos para explotar las riquezas encontradas, que fueron los negros, y también fueron explotados los que fueron los nativos indígenas de nuestra patria para saquear nuestro país. También durante esa época, el periodo colonial, lo que fue la Iglesia Católica, fue la institución más poderosa en la transmisión de valores culturales. Su influencia se denotaba profundamente sobre el mundo artístico e intelectual, ya que controlaba la enseñanza formal y dominaba casi todos los instrumentos de expresión cultural, que fue lo que infundó lo que fue las escuelas, la enseñanza y su enseñanza católica, su religión que fue infundida, y cual los indígenas fueron obligados a abandonar lo que era su cultura en la que ellos estaban enseñados, y para que se aprendiesen lo que fue la cultura católica, el cristianismo. También esta religión infundó lo que fue en una nueva cultura. Dice, los hombres españoles se interesaron por las mujeres indígenas, al igual que los africanos, y se mezclaron entre sí, entremezclando las tradiciones y sus culturas, creando así una nueva cultura mixta, siempre bajo el dominio de los españoles. Siempre bajo el mismo dominio de los españoles, ellos se relacionaban con los nativos indígenas de Honduras, entremezclando las culturas que ellos traían y culturas que habían aquí, y también tratando de que se perdiera lo que era la cultura de aquí para que se absorbiera lo que era la cultura de ellos, que fue el cristianismo y muchas cosas que tal vez aquí no existían, que ellos las trajeron como una muy buena enseñanza. Y en la cultura, en las manifestaciones artísticas de la época colonial, tenemos lo que es la cultura, que fueron los diseños, las estatuas que ellos fabricaron para la Iglesia Católica. También tenemos la pintura, que fue el arte, las imágenes, diseños, dibujos traídos por los mismos católicos. Tenemos la arquitectura, que fueron los diseños que ellos programaban, como la construcción de la Iglesia Católica, sus diseños, muchas cosas que ellos también infundaron en nuestra patria. Y también dice que a través de este arte los hondureños se dieron la tarea de esculpir la mayor parte de estas estatuas de santos e imágenes de casi todas las iglesias coloniales de Honduras, que ellos infundieron lo que fue en todo el país, la escultura, la pintura y la arquitectura, que es lo que tenemos aquí en las imágenes, donde están los diseños de los dibujitos que fueron implementadas y enseñadas a los indígenas que trajeron los católicos. Muy buenas noches, mi nombre es José Giovanni Alemán Vallecillo. Hoy yo les vengo a hablar de la crisis del Imperio Español, específicamente de las reformas borbónicas. Antes de comenzar, debemos saber que las reformas borbónicas fueron un conjunto de leyes económicas y políticas promulgadas por la corona española y bajo las órdenes de varios reyes de la Casa del Borbón, principalmente en el siglo XVIII. La reforma borbónica se produjo a partir de 1763, debido a los desastrosos resultados de la Guerra de los 7 años, sobre todo a partir de 1762 con la toma de Manila y La Habana por los ingleses, y en 1763 con la Paz de París. Impulsaron la necesidad de reformas borbónicas. Fueron el conjunto de medidas administrativas, políticas y económicas aplicadas en los territorios españoles de todo el mundo con el objetivo de la modernización administrativa y económica y su centralización política.
pero estas reformas tuvieron varias características. Buscaban tener el control sobre las colonias americanas, la corona obtenía recursos por medio de la explotación, se acentuaron las prohibiciones para los criollos y no podían participar en mandatos políticos o eclesiásticos, se profesionalizó el ejército, se dividió la Nueva España y las intendencias y se disminuyó el poder político que tenía el virrey. Fueron varias las reformas borbónicas, entre ellas las reformas políticas, prohibición de venta de cargos locales, creación de las intendencias para terminar con la corrupción imperante en los corregimientos y centralizar en ellas los aspectos administrativos, fiscales, militares y de justicia de los territorios. Reformas militares. Los ataques producidos por diversos puntos llevaron a la creación de un ejército permanente en las ciudades más importantes, algo inexistente antes, y a la construcción y mejor de fortificaciones. La reforma del clero. Se quería disminuir el poder y la influencia de la Iglesia en los ámbitos políticos y educativos. Para ello redujeron los privilegios y exoneraciones de las órdenes religiosas. Las reformas económicas. Se intentó liberalizar el comercio abriendo 13 puertos españoles y 27 puertos americanos para que comerciasen libremente mediante las compañías comerciales. Por último, las reformas educativas. Los avances tecnológicos de la revolución industrial fueron incorporados a la economía mediante la creación de la Sociedad de Amigos de París. Se fundaron escuelas de artes y oficios e instituciones de enseñanza superior como las reales escuelas y las academias militares. Se organizaron expediciones científicas alrededor del mundo. Estas reformas tuvieron varios objetivos, entre ellos recuperar la hegemonía a nivel mundial de España, optimizar todas las ganancias que tenían las colonias, consolidar el poder absoluto del rey para someter a los criollos, hacer mejoras en las administraciones de las colonias, recaudar los impuestos, neutralizar y eliminar el poder que tenían los criollos e incentivar la industria y el comercio español. Lógicamente, estas reformas tuvieron algunas consecuencias. Mayor control por parte de la corona española con sus colonias, ingresos mayores por parte de las colonias en la metrópoli, España, imperio español fuertemente centralizado, descontento popular de las colonias hacia las reformas y sus reyes, y el empobrecimiento de las colonias españolas por las reformas económicas, revueltas de descontento. Mi nombre es Javier Mario René Mosa Segura y hoy les vengo a hablar sobre la crisis y decadencia del Imperio Español. La crisis del Imperio Español incidió en las independencias de las colonias americanas. El 3 de julio de 1898, la breve y desastrosa batalla de Santiago provocó 343 muertos y 151 heridos y 1889 prisioneros y 6 barcos hundidos en el lado español, un muerto, 2 heridos y ningún barco hundido del lado estadounidense. Certificó la derrota española en la Guerra de Cuba. Esto marcó el fin del Imperio Español y hundió al país en una crisis que establece el siglo XX. Causas de la crisis de la monarquía española.
En el año 1808 se produce la crisis de la monarquía española, la cual inicia con el motín de Aranjuez, en donde Carlos IV es obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII. Estos sucesos obligan a Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, a actuar como juez sobre la sucesión. Consecuencias de la crisis del Imperio Español. La decadencia se reflejó en todos los ámbitos democráticos, económicos, y la carnificación de los problemas fiscales, las alteraciones monetarias, la aflicción y el descenso de las remesas de metales preciosos de América. Muchas gracias por su atención.